Me siento muy feliz de estar aquí en Portugal porque es un país que me gusta mucho. Y el motivo que nos ha reunido es un tema al que he dedicado mucho tiempo e interés a lo largo de mi vida. Y venir aquí a hablar sobre ello me produce gran satisfacción. Quiero agradecer a la Universidad de Oporto, a su Facultad de Bellas Artes y especialmente al profesor Vasco Cardoso su amable invitación para participar en este interesante encuentro de facultades perteneciente al plan Erasmus. Creo que un encuentro de este tipo va a ser muy provechoso para todos los asistentes, yo incluido, y en lo que trascienda también lo será para mucha más gente interesada en estos temas. Espero que se celebren muchos más encuentros de este tipo en el futuro. He dividido mi intervención en distintas partes, cada una lleva un título y tendré la deferencia con las personas que solo hablan inglés, o mejor dicho, que no entienden el portugués ni el español, de traducirles al menos este título de cada parte. Introducción. Para empezar, debo decir que el título de esta charla, que está en inglés, y ahora lo traduzco al castellano por si acaso, hacia la simplicidad en la enseñanza, lo acordamos el profesor Cardoso y yo. Sin embargo, ahora pienso si no hubiera sido mejor titularla Towards Simplicity in Learning, es decir, hacia la simplicidad en el aprendizaje. Lo digo porque nuestro deber como profesores es ponernos en el papel del alumno. Bueno, ustedes juzgarán cuál será el mejor título cuando hayan escuchado todo lo que voy a decir. Mi intención en esta charla es proponer algunos caminos que faciliten la enseñanza de la geometría y de la geometría descriptiva y estimulen al estudiante, ya que todos sabemos que este aprendizaje es una tarea más bien ardua para él o ella. Yo no voy a explicar aquí geometría ni geometría descriptiva, ni ninguna de sus partes. Voy a dar algunas sugerencias para facilitar y estimular su aprendizaje. Habrá algunas que, siendo quizá poco académicas sensu stricto, resultan ser, sin embargo, de lo más didáctico. Las cosas son difíciles o fáciles, complicadas o sencillas, según nos las tomemos. Esto pasa también con las distintas materias en la enseñanza. Lo que sucede es que el alumno, salvo casos excepcionales, suele tomarse la asignatura como se la toma el profesor. Si el profesor se la toma como si fuera difícil o complicada, lo será sin duda para el alumno. Por lo tanto, creo que es obligación del profesor tomarse la asignatura como algo fácil, en el buen sentido de la palabra, digamos mejor, sencillo. Así pondrá las cosas fáciles al alumno, en el buen sentido de la palabra. Claro que para poder hacer eso, el profesor tiene que dominar la materia a fondo. Hablo por mi experiencia como profesor, pero también por mi experiencia previa como alumno. Cuando yo estudiaba geometría descriptiva en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor no lo ponía fácil y yo sencillamente no me enteraba. Así es que suspendí en junio, en la convocatoria de junio. Recurrí a un tío mío que regentaba una academia privada de preparación para aparejadores en la que él mismo impartía las clases de geometría descriptiva. A la tercera clase que me dio, yo ya conocía las claves de la geometría descriptiva. Desde luego, mi tío era un excelente profesor que me hizo fácil el aprendizaje, porque me transmitió que la geometría descriptiva era una materia sencilla. Cogí mucha afición a dicha materia y la estudié a fondo. Me examiné en septiembre y tuve que resolver la sombra de una esfera en sistema diédrico. Lo resolví estupendamente,
pero cuando salieron las notas yo figuraba como aprobado. Fui a reclamar al profesor, quien me dijo que mi examen estaba muy bien, pero que él, en la convocatoria de septiembre, calificaba simplemente como aprobado o suspenso. Hube de conformarme, pero al terminar la carrera fui a hablar con ese mismo profesor, que era el catedrático de geometría descriptiva de la escuela, y le pedí que me contratase como profesor en su cátedra, cosa que hizo. Desde entonces, 1968, hasta mi jubilación en 2014, me he dedicado con gran entusiasmo a la enseñanza de esta materia, decantándome como investigador por la perspectiva y enseñando también diseño escenográfico. Muy pronto llegué a la conclusión de que enseñar es ayudar a aprender. Teaching is just helping to learn. Por eso el alumno tiene que querer aprender, porque si no quiere aprender, por las razones que sean, no hay nada que hacer. Pero mi experiencia me dice que la mayoría sí quieren, cuando descubren que la geometría descriptiva no es tan difícil. Para estudiar artes plásticas o diseño es fundamental saber geometría y luego geometría descriptiva. Estas materias a veces se estudian con el nombre de dibujo técnico, al menos en España. El profesor nunca debería suponer que el alumno tiene claro lo que son los elementos básicos de la geometría, el punto, la recta y el plano, the point, the straight line, the plane, así como sus relaciones fundamentales. Porque unos y otras son la base de la geometría, y si no se conocen suficientemente esos conceptos, es muy difícil que se pueda entender nada de lo que la geometría plantea. Claro que la formación con la que llega el alumno para estudiar geometría y perspectiva en la enseñanza artística no es posiblemente la misma en los diferentes países. Yo puedo hablar de los planes de estudio en España, aunque no sea este el momento de hacerlo. Ya hemos visto ayer y hoy, por los colegas de algunos otros países, lo que en ellos se estudia a este respecto. He entrado en la página web de la Facultad de Bellas Artes de Oporto y he visto que en las dos especialidades, artes plásticas y diseño de comunicación, solo hay una asignatura de geometría en el segundo curso, con la misma programación para ambos. En esos programas se aborda directamente tanto la aplicación de la geometría a la especialidad como la geometría descriptiva, por lo que deduzco que los alumnos vienen ya preparados en geometría desde el bachillerato. Al ser un programa común para las dos especialidades, me imagino que luego los respectivos profesores llevarán los temas al campo de su competencia. Como no puede ser de otra manera, yo voy a abordar aquí algunos de los temas que figuran en la programación que se imparte en el centro, en el dicho centro, pero tratando de encontrar la manera de hacerlos de fácil comprensión. Creo que lo primero que debemos hacer ver al alumno es que su relación con la geometría, lo sepa o no, lo quiera o no, es íntima y apabullante. Es íntima porque, por así decirlo, la llevamos puesta, ya que está íntimamente relacionada con los dos más importantes de los 5 sentidos que poseemos, la vista y el oído. La vista porque nuestros ojos son cámaras oscuras, en las que se produce el fenómeno de la proyección de los rayos de luz que reflejan los objetos sobre la superficie de la retina. Ya sabemos que el cerebro se ocupa luego de enderezar la imagen. Y el oído, porque el descubrimiento de los canales semicirculares en el sentido vestibular, situado en el oído, nos hace ver cómo nuestra orientación espacial, regulada por este sentido, está ligada a las 3 direcciones principales del espacio, la vertical y las 2 horizontales perpendiculares entre sí. En efecto, los canales semicirculares están orientados en 3 planos perpendiculares entre sí, como el triedro trirrectángulo
sobre el que Descartes planteó sus coordenadas. A continuación, hay que hacer ver al alumno cómo las medidas de su cuerpo responden a unas reglas geométricas de proporción que han dado como referencia el canon que ha variado a lo largo de la historia, desde el canon griego de Policleto y el renacentista de Leonardo. El profesor Lino Cabezas nos hizo ver ayer el afán de los arquitectos, él hablaba de Brunelleschi, para la reconstrucción, tomando las medidas de los edificios antiguos de la Roma clásica. Y este afán por el clasicismo no estaba solo en la arquitectura, sino que imperaba en la cultura renacentista. Lo que pasa es que la cultura renacentista, de alguna manera, trataba de conciliar el clasicismo con el cristianismo. Y yo creo que de las tres posiciones que Leonardo muestra en su Hombre Vitruviano, hay una de ellas que corresponde al Cristo crucificado. Esta vista o esta interpretación del Hombre Vitruviano ha dado lugar, creo yo, al menos en cuanto a las proporciones, a cuadros tan conocidos como los Cristos crucificados de Velázquez y Goya, que son los que vemos en esta imagen. También es importante que el alumno sea consciente de que las medidas de su cuerpo y el alcance de sus movimientos han dado lugar a reglas de medición de los objetos y los espacios. En este sentido, pondré un solo y sencillo ejemplo, la escalera. Desde 1675 se ha venido empleando la fórmula de François Blondel, 2 contrahuellas, que son las partes verticales de los peldaños, más una huella, que es donde se posa el pie, ha de ser igual a entre 61 y 65 centímetros. Y esto es lo que normalmente vemos en las escaleras. Quizá en aquellas que utilizamos ayer para subir a la Torre de los Clérigos, sobre todo en algunos tramos, no habían hecho mucho caso a Blondel. Pero en general hay que hacérselo para que la escalera sea cómoda. Entrando ya en los conceptos básicos de la geometría, sabemos que el punto está al principio de todo. Y ese es el primer gran problema, ya que en el terreno del arte lo que cuenta es lo que el artista deja señalado sobre el soporte, papel, lienzo, etc. Y el alumno que quiere estudiar arte tiene esto claro. Por lo tanto, el punto geométrico representa un escollo para quien quiera ser artista, ya que su definición no responde a un objeto físico, simplemente marca una posición en el espacio respecto a un sistema de coordenadas previamente determinadas. Además, el punto geométrico no se puede dejar señalado si no es como la intersección de 2 pequeños segmentos de recta que tienen en común ese punto. Es el llamado punto en cruz o en aspa, pero a su vez los segmentos solo tienen una dimensión, la de la longitud, y al dibujarlos con lápiz, en el papel ya tienen también un grosor. A esto lo llamaré la paradoja del punto. Y es un problema para el estudiante, especialmente... Aquí he pasado algo rarísimo. Es un problema para el estudiante, especialmente para el que quiere ser artista y sobre todo para aquel que no ha cursado dibujo técnico en el bachillerato, aunque ya sabemos que el hecho de haber aprobado esa materia no quiere decir en todos los casos que el estudiante tenga suficientemente claro lo que son los elementos básicos de la geometría y sus relaciones fundamentales. Así es muy conveniente empezar definiendo con toda claridad y sencillez esos elementos y esas relaciones. Keith Crislow, de quien tuve el honor y el placer de ser discípulo en la Architectural Association de Londres, considera lo que él denomina el circunpunto, que es un punto geométrico con un área de influencia que es, naturalmente, un círculo, lo que nos permite, al pasar de la dimensión 0 del punto a la dimensión 1 de la recta y a la 2 del plano, considerar incluso las tangencias. Esto podía ser una primera aproximación a los temas fundamentales de la geometría antes de pasar a un mayor grado de abstracción. Entre los artistas, el escultor tiene otra visión del espacio.
El dibujante, el grabador, el pintor trabajan en el plano. El escultor lo hace en el espacio. Pero los primeros llevan al plano visiones espaciales y los segundos hacen bocetos previos. Y aquí está el papel fundamental de la geometría descriptiva. Recordemos a Benvenuto Cellini, que en su aportación a la encuesta auspiciada por la Academia Florentina en 1547 sobre la primacía de las artes, decía que para él la escultura era la mayor entre todas las artes del dibujo, porque una estatua de escultura debe tener 8 vistas y conviene que todas sean igualmente buenas. Es decir, para que la escultura saliera bien, era imprescindible considerar cómo se vería desde 8 puntos de vista diferentes. Y esto había que hacerlo previamente dibujando. Otras expresiones artísticas, como las instalaciones, el videoarte y algunas manifestaciones del arte digital, también trabajan en el espacio. Pero nuevamente hay que decir que existen bocetos bidimensionales previos, aunque se realicen en la propia pantalla del ordenador. Quizás sea la fotografía la expresión artística más inmediata en cuanto a la representación del espacio en un plano, pero para entenderla bien requiere su identificación con la perspectiva. Hay un dato que no debemos olvidar. La perspectiva ha estado fundamentalmente en manos de los artistas desde su descubrimiento como sistema de representación, cuando Brunelleschi, hacia 1425, realizó su experimento con el baptisterio de Florencia, como nos mostraba ayer el profesor Cabezas, hasta prácticamente 1800, en que pasa a formar parte de la ciencia gracias a Gaspar Monge. El estudiante de diseño tiene otra mentalidad y quizá por eso le costará menos resolver la paradoja del punto. Aquí nuevamente hemos de hacer la distinción entre los que trabajan en 2 dimensiones y los que lo hacen en 3. Al primer grupo pertenecen los diseñadores gráficos y al segundo los diseñadores de objetos, de todo tipo y tamaño de objetos, los decoradores o diseñadores de interiores, los escenógrafos en el teatro y los directores artísticos en el cine. Se podría incluir aquí también a los que hacen los videojuegos. Cabe también hablar del espacio virtual, que es la única expresión artística que permite prescindir de los habituales planos o vistas del objeto, ya que permite diseñar el objeto tridimensional y convertirlo directamente en objeto físico mediante un escáner 3D. Como vemos en esta imagen, donde primero tenemos el capitel jónico en línea, después ya un rendering o una visión en 3D del mismo, y finalmente el propio objeto hecho en piedra mediante un escáner de 3 dimensiones. Por supuesto que, aparte de un capitel, se pueden representar y construir todo tipo de personajes, humanos o animales, paisajes naturales o urbanos, arquitecturas, objetos y escenarios. No se trata aquí de ver las relaciones, las coincidencias y las diferencias entre un artista y un diseñador, pero sí de señalar la enorme importancia que tienen para ambos la geometría y la descriptiva. La percepción del espacio, perception of space. La geometría y la geometría descriptiva son una consecuencia de la percepción del espacio por parte de la humanidad. Cuando el hombre primitivo se tumbaba a ver las estrellas, las veía como puntos y veía las figuras que formaban. Sin duda, recorría con los ojos la distancia de una estrella a otra en línea recta, y si luego se fijaba en una tercera estrella, ya veía el triángulo. Así se designaron las constelaciones y los signos del zodíaco, que los astrónomos han reconocido en el firmamento como este denominado Libra por su figura. Existe un espacio exterior a nosotros, todo lo que nos rodea, y existe también un espacio interior, en el que se desarrollan nuestros pensamientos y nuestra imaginación a partir de lo que puebla el espacio exterior, personas, naturaleza, objetos. El diálogo continuo entre el espacio interior y el espacio exterior constituye el espacio global. De este diálogo nacieron los conceptos de arriba, abajo, izquierda, derecha, distancia, dimensión, altura, anchura, profundidad, volumen, luz y sombra, textura, escorzo, gama de color, etc. Y también, y en relación con el cuerpo humano, la denominación de las distintas medidas, prácticamente iguales,
o parecidas en los distintos países, desde el palmo, brazo, codo, pie, paso, vara, etc., hasta desarrollar sistemas de medidas basados en él, como es el caso del módulo de Le Corbusier. La percepción visual en general es un ejemplo muy claro de este diálogo entre espacio interior y espacio exterior. Es un fenómeno que empieza en el espacio exterior, el objeto mirado, y termina en nuestro espacio interior. La retina, que activada por la luz reflejada por el objeto, se traduce en la imagen de lo que vemos. A lo largo de los siglos, esta observación de la naturaleza llevó a construir conceptos abstractos que son la base de la óptica y de la geometría. La explicación geométrica de la forma circular del arco iris, concebida seguramente por alguno de los discípulos de Aristóteles, y la geometrización de la óptica llevada a cabo por Euclides son los primeros intentos serios de matematización de fenómenos naturales que han tenido lugar en la historia del pensamiento. Los griegos nos legaron 3 disciplinas maravillosas: la óptica, la geometría y la filosofía, muy relacionadas entre sí, ya que la óptica se formula en términos geométricos y muchos filósofos eran geómetras. Euclides sistematizó hacia el año 300 a.C. todo el conocimiento sobre geometría que pudo recopilar de sus antecesores en su libro Elementos, que aún sigue siendo válido. Sin embargo, hemos de atender también a la geometría proyectiva, que de alguna manera engloba a la geometría euclidiana y es la base de la geometría descriptiva, en la que el concepto de proyección es fundamental. Nos interesa la llamada geometría sintética, que atiende a las figuras por sí mismas sin necesidad de fórmulas ni ecuaciones, en contraposición a la geometría analítica. Debemos considerar fundamentalmente la geometría sintética en la formación de los artistas plásticos y de los diseñadores, sin perjuicio de que se puedan, e incluso en algún caso se deban complementar con otras geometrías y con algunas ecuaciones. No olvidemos que el desarrollo de la óptica dio como fruto la cámara oscura que tendremos que analizar en su momento. La magia de la geometría, Magics of Geometry. El profesor de la escuela de Luca nos hizo este regalo ayer a todos, que es una cita de Montaigne, que viene a decir que enseñar no es llenar un vaso, sino encender, avivar un fuego. Teaching is not to fill a glass, but set a fire. Debemos hacer ver a los alumnos que la geometría es un mundo apasionante que encierra misterios que debemos descubrir y desentrañar. Primero diferenciamos entre geometría plana y geometría espacial. En ambos casos se trata de conocer y analizar figuras, primero en 2 y luego en 3 dimensiones. La única forma de estudiar las figuras es dibujándolas. Empezando por lo más fácil, la geometría plana de 2 dimensiones, encontramos como primer problema lo que antes denominé la paradoja del punto. Hemos de comprender que la no dimensión del punto se representa por la intersección de 2 segmentos de recta, que a su vez no deberían tener el grosor de la línea. Si el alumno es capaz de ser consciente de esto cada vez que haga una figura plana, tendrá mucho adelantado. Luego hemos de sentar las definiciones de recta y plano y las relaciones entre ellos y con el punto. Esto nos lleva a plantear el razonamiento deductivo que es fundamental en geometría, postulados y teoremas. Hemos de hacer ver a los alumnos la belleza y la magia de la geometría. La circunferencia y los polígonos regulares están llenos de ambas. Este es un mundo en el que el alumno debe entrar a pasárselo bien, dibujando los polígonos regulares de forma tradicional, comprendiendo el concepto de simetría en el plano, deduciendo del cuadrado la sección áurea, buscando esta en el pentágono regular y utilizando esta
para construir la llamada espiral dorada, sin olvidar que también esta sección áurea está en la naturaleza, en nuestro cuerpo y en todos los seres vivos e incluso en los inanimados. Podemos empezar a intuir el concepto de infinito en el plano. A partir de un cuadrado dado, inscribir cuadrados desde un cuadrado hacia lo más pequeño y circunscribir cuadrados hacia lo más grande. Avanzaremos más en este concepto considerando una circunferencia y haciendo que su radio vaya creciendo hasta hacerse infinito. Así la circunferencia devendrá en recta, pero recta en el infinito. Es la recta en el infinito del plano que contiene a la circunferencia, recta del infinito que todo plano posee, formada por todos los puntos del infinito a donde van a parar todos los radios de la circunferencia que señalan todas las direcciones del plano. Los puntos y rectas en el infinito se llaman también impropios. No hace falta una demostración matemática ni recurrir a la geometría de inversión, ya que nuestros alumnos pueden entender visual e intuitivamente estos procesos. From 2 dimensions to 3 dimensions, de las 2 a las 3 dimensiones. Perdón, antes de eso, otra forma de considerar el infinito en el plano es lo que se llama teselación, es decir, cómo llenar un plano hasta el infinito con una sola figura. Vamos entonces al paso de las 2 a las 3 dimensiones. Si presentamos a los alumnos este dibujo y les pedimos que digan qué representan estas figuras, les estamos planteando un juego muy didáctico. Dirán que se trata de un cuadrado, una circunferencia, un triángulo equilátero y un hexágono regular, y habrán acertado. Pero si preguntamos si podrían representar algo más, les estamos proponiendo pasar de las 2 a las 3 dimensiones mediante la representación. Esta es la figura que presentábamos a los alumnos y les preguntábamos qué representaban y hablaban de figuras planas. Pero si les preguntamos si les representan algo más, efectivamente representan algo más. Un cubo cuya cara frontal está tapando el resto y solo se ve el cuadrado, una esfera que solo se ve el contorno, una pirámide de tal manera que la cara delantera está tapando el resto y finalmente un cuadrado una de cuyas diagonales está como de punta hacia nosotros, ¿no? Y además con esta figura podemos plantearnos cuestiones como la sección, porque el círculo máximo que planteamos en la esfera ya es una sección. Estamos planteando también un tema de grafismo en el cual estamos diferenciando las líneas vistas y ocultas. Y también una cosa que conviene señalar es que como el triángulo representado es un triángulo equilátero, no podemos decir que en lugar de esta pirámide cuadrada, de base cuadrada que hemos representado aquí, está representando un tetraedro regular, porque para que la cara delantera del tetraedro regular se viera como realmente es decir, como un triángulo equilátero, esa cara debería estar paralela al plano en el que la proyectamos y por lo tanto no estaría apoyada en el suelo como lo están el resto de las figuras. Incluso hablando de la apoyatura en el suelo, podemos hablar del único punto que la esfera tiene en contacto con el suelo, que sería el punto de tangencia con ese plano. Siguiendo a Chris Rowe, podemos pasar de la dimensión 0 a la dimensión 1, luego a la 2 y luego a la 3, mediante movimientos geométricos tan sencillos como la traslación y el giro. La magia y la belleza de la geometría aumentan cuando pedimos a los alumnos que hagan maquetas de los poliedros regulares a partir de su desarrollo en el plano, maquetas en las que se puedan ver las interrelaciones entre unos poliedros y otros. Escher decía que los poliedros regulares no son invención de la mente humana,
pues existían mucho antes de que la humanidad apareciese en escena. Escher quería decir, creo yo, dos cosas: que los poliedros regulares pertenecen al mundo platónico de las ideas y que por eso mismo existían mucho antes de que naciera Platón. Escher dibujó 4 de los 5 poliedros regulares, un poco como lo hizo Leonardo, pero el quinto no lo dibujó como los otros, sino que lo dibujó como una de sus famosas figuras imposibles. A partir de este cubo, digamos, ilusorio, se pueden sacar interesantes conclusiones. No vamos a sacarlas ahora. Los circunpuntos en el plano de Critchlow son circumesferas en el espacio. Aquí tenemos 2 ejemplos, el tetraedro y el octaedro. Esas esferas, naturalmente, son tangentes entre sí. Las relaciones entre los poliedros regulares tienen algo de mágico. Así tenemos, por ejemplo, la dualidad entre poliedros. Aquí tenemos cómo el tetraedro es dual de sí mismo, cómo el octaedro es dual del cubo y viceversa, y cómo el icosaedro y el dodecaedro son duales el uno del otro. Y por dar 2 ejemplos más, diremos que el dodecaedro contiene a 5 cubos, cosa que se ve fácilmente dándose cuenta de que cada arista del cubo es una diagonal de una de las caras del dodecaedro, y como cada cara del dodecaedro tiene 5 diagonales, pues son 5 los cubos que se relacionan con el dodecaedro mediante las diagonales. O también la figura de Pacioli, en donde relaciona los 5 sólidos platónicos. El concepto de infinito en el espacio nos lo dan los poliedros duales a partir de uno dado hacia otro más pequeño o hacia otro más grande, como en el caso de esta figura con el tetraedro, que es dual de sí mismo. Igualmente, con la repetición de un módulo ad infinitum. ¿Qué poliedros son capaces de llenar el espacio? Pues el cubo entre los regulares solamente, y el poliedro de Lord Kelvin u octaedro truncado. Como ha quedado dicho, una forma sencilla de pasar de las 2 a las 3 dimensiones es analizar el desarrollo del plano de los poliedros y construirlos a partir de ese desarrollo. Hemos pasado de las 2 a las 3 dimensiones y en ambos casos hemos visto que podemos inscribir y circunscribir figuras a cuerpos ad infinitum. Polígonos y poliedros regulares son muy gratificantes para el alumno e imprescindibles en su formación. Podemos introducir el concepto de escala en relación con el hombre en el cubo. Desde los dados, pasando por el cubo de Rubik y varios puffs para sentarse, son asientos. Todo esto en relación con la figura humana, naturalmente. Es la misma figura geométrica, pero de distintos tamaños que cumple distintas funciones. Y finalmente, tenemos aquí un interesante diseño de un chino llamado Liu Ming, que es experto en Feng Shui, y que ha diseñado una unidad móvil cúbica, que es una vivienda mínima, que contiene todo lo que necesita él para dormir, estudiar y meditar, basada en los principios del yin y el yang, como una manera de equilibrar su vida personal y profesional. Otras superficies importantes son la esfera, el cono y el cilindro. Es importante, aparte de definirlas, considerar sus secciones planas. Ya vimos el círculo ecuatorial en la esfera como sección de la misma. Podemos ver ahora los paralelos y meridianos, que son círculos, los meridianos círculos máximos, los paralelos solamente el ecuador círculo máximo, y los demás van disminuyendo hasta que el último está en los polos, son planos tangentes y por lo tanto es solo un punto. Al igual que los polígonos regulares, se inscriben en la circunferencia los poliedros regulares. Se inscriben en la esfera. Podemos también ver la intersección entre cubo y esfera, que da círculos menores y casquetes esféricos, que en arquitectura podrían ser cúpulas rebajadas. Cono y cilindro, al igual que pirámide y prisma,
son una misma superficie radiada. Solo las diferencia la posición del vértice, si es un punto propio o impropio. En cuanto a las secciones de cono y cilindro, es de gran ayuda un vaso con agua. Cuanto más inclinemos el vaso, más largo será el eje mayor de la elipse sección. En el cono es importante considerar las dos hojas, lo que facilita la comprensión de la hipérbola como sección plana del mismo, la última figura de la derecha. Hablamos ahora del ojo, la cámara oscura, el velo de Alberti, la ventana de Leonardo y el portillo de Durero. We're going to speak now about the eye, the dark room, the Alberti's veil, Leonardo's window, and the, I don't know how to say that in English, the little doll, Durero's little doll. Antes de entrar en la sistematización de la representación, que es la geometría descriptiva, conviene analizar el proceso de abstracción que va del ojo a los instrumentos que permiten representar los objetos de forma similar a cómo los ve el ojo. Este proceso natural de abstracción del fenómeno visual y de la representación de los objetos puede servir como experiencia previa a la representación perspectiva y a los procesos de abstracción más agudos de los otros sistemas de representación. En cualquier caso, este sería un tema a debatir, ya que la perspectiva lineal supone un grado de abstracción bastante grande con respecto a la realidad de la visión que entraña cierta dificultad. Lo digo en cuanto que algunos pueden pensar que es mejor empezar explicando perspectiva y otros pueden pensar que es mejor empezar explicando sistema diédrico. Sabemos que el ojo funciona como una cámara oscura, ya lo hemos visto, que invierte la imagen que se proyecta en la retina y que luego nuestro cerebro se ocupa de ponerla en su posición correcta. Se pueden hacer experimentos con la caja de zapatos como cámara oscura y utilizar la cámara fotográfica para entender el fenómeno de la visión y el de la representación. Yo tuve la suerte de experimentar de niño el fenómeno de la cámara oscura en mi dormitorio, ya que al quedar alguna rendija entre las lamas de la persiana, la luz que se filtraba proyectaba en el techo de la habitación lo que había en la calle, los coches circulando y la gente andando. Esto es algo que se puede hacer en cualquier habitación con persiana enrollable. Máquinas de dibujar hay unas cuantas, pero creo que deberíamos limitarlas a una sola en dos distintas versiones. Estoy hablando de las que se deben utilizar en la docencia. El velo de Alberti era una trama de hilos en plano a través de la cual se podía ver el objeto a representar y su cuadrícula servía de referencia para hacer el dibujo sobre un papel cuadriculado. Durero reúne en esta máquina los conceptos albertianos del cuadro como ventana y del velo como ayuda al dibujo con la pared de vidrio de Leonardo. En su portillo, Durero va más allá. En el proceso de abstracción de la perspectiva, sustituyendo el ojo por una argolla en la pared y los rayos visuales por el bramante tensado que se sitúa en puntos específicos del laúd o el objeto que se represente. Como decía antes, el uso de estos artefactos puede ser muy útil para la comprensión de la perspectiva lineal por parte del estudiante. El juego de las representaciones, the game of representations. Ahora es el momento de entrar a estudiar la representación sistematizada. En 1978 publiqué en la Escuela de Arquitectura, donde yo era entonces profesor de geometría descriptiva, un libro con el título El juego de las representaciones. Llevaba por subtítulo Aproximación lúdica a los sistemas de representación de la geometría descriptiva. Lo escribí para mis alumnos de entonces, pero releído 8 lustros después, veo que sigue teniendo bastante valor didáctico. Lo que sigue es un resumen de algunas de las cosas que allí decía. Mi experiencia en la enseñanza de la geometría descriptiva me ha enseñado que ni siquiera las cosas más elementales deben darse por supuestas cuando se trata de explicar a quienes, como la mayoría de los estudiantes que yo he tenido,
sospecho que no serán los únicos, o bien dan por supuesto que no saben nada, pero que inconscientemente creen saber algo, o bien dan por supuesto que saben algo. En ambos casos suele ocurrir que tal supuesto no pasa de ser una ficción, pues eso que creen saber suele estar apoyado sobre bases muy endebles, cuando no falsas, con lo cual es como si no supieran nada, o peor aún, ya que ese conocimiento falso será como un velo oculto que les impedirá ver las cosas tal como son. Así pues, mi primera recomendación al estudiante de esta materia es que parta de la base de que realmente no sabe nada, que deje su mente en blanco a este respecto, para que pueda seguir la explicación de la manera más inocente posible. Pues si acaso tiene una idea equivocada sobre alguno de los temas que le van a ser explicados, ésta le impedirá entenderlo y permanecerá en su error o en una gran confusión. Es importante considerar desde el primer momento que las rectas y los planos son infinitos, es decir, que no se acaban nunca. Así, el hecho de que su representación tenga unos límites de dimensión no quiere decir que rectas y planos se acaben donde se acaban en el dibujo. Debemos considerar que continúan, las rectas en los dos sentidos y los planos en todas direcciones. Un diedro y un teedro se suele representar como vemos en la figura. Estos límites que hemos impuesto al dibujo no deben hacernos olvidar que sería mejor representarlos así. Así nos da una visión más completa de las regiones en que esos planos dividen el espacio. Y vemos además lo que queda detrás y lo que queda adelante, lo que queda arriba, lo que queda abajo. Si consideramos que el diedro representado es el origen del sistema diédrico, es conveniente darse cuenta de que si abatimos la parte delantera del plano horizontal sobre el plano vertical, girándolo hacia abajo alrededor de la línea de tierra, a la vez la parte posterior del plano horizontal caerá sobre la parte superior del plano vertical. Ambos planos se superponen en un único punto, en un único plano, el de representación o plano del cuadro. Teniendo en cuenta lo que decíamos antes de que las líneas rectas continúan, comprenderemos que estas dos figuras no representan dos planos distintos, sino el mismo plano, como vemos en la figura de abajo. En este dibujo vemos otro tema importante ya aludido, la convención gráfica que se aplica a las partes vistas y ocultas. Otro tema muy importante es la nomenclatura. No hay más que ver esta figura para darse cuenta de ello. Es el mismo dibujo en los dos casos y solo la nomenclatura permite saber lo que está representado en él. A la izquierda una recta con sus dos proyecciones, A1, A2. Se trata de una recta, naturalmente, que tiene un punto en común con la línea de tierra, lo cual tendría como consecuencia que las dos trazas coinciden en ese punto, la traza horizontal y la traza vertical. Y la segunda representación, que el dibujo es el mismo, pero la nomenclatura nos hace ver, con este sistema de nomenclatura que yo utilizo, que se trata de un plano cuya traza horizontal es h de alfa y cuya traza vertical es v de alfa, siendo el plano alfa, naturalmente. Yo haría ahora una recomendación muy importante para el estudiante, y es que nunca trace una línea en el papel sin saber lo que significa exactamente. Dicho de otra manera, que a cada línea que trace se detenga a reflexionar sobre lo que ella significa. Tras estas recomendaciones previas, hagamos el paragone entre los sistemas de representación por un lado y dos juegos muy conocidos por otro, el ajedrez y el fútbol. Ya sé que el primero tiene muchos menos seguidores, pero quizá su práctica ayude a entender mejor la geometría, cosa que no sucede con el fútbol. En cualquier caso, un juego se juega sobre un campo o terreno. Lo juegan siempre dos o más jugadores que utilizan lo que en la mayoría de los juegos de mesa se llaman fichas, aunque en el ajedrez, que es también un juego de mesa, se llaman piezas. Y en el fútbol es solo una y se llama balón. No quiero desaprovechar la oportunidad para hacer ver que el balón reglamentario de fútbol es un poliedro, uno de los sólidos de Arquímedes, denominado icosaedro truncado,
obtenido truncando los vértices del icosaedro regular. Posee 32 caras, de las que 20 son hexágonos regulares y 12 pentágonos regulares. Al inflarlo con aire, adopta la forma esférica. Pero lo más importante de todo son las reglas del juego, el reglamento, en el cual tienen mucho que ver las marcas o señales que estructuran el campo o terreno de juego. En el ajedrez es la cuadrícula de 8×8 y en el fútbol las líneas rectas y curvas que definen las correspondientes áreas. En ambos casos, esos trazados marcan las reglas del juego, que se traducen en el comportamiento de los jugadores y en los movimientos de las fichas. La forma de ganar es distinta en cada uno de estos juegos. En el ajedrez se gana reduciendo al contrario a la impotencia que establecen las reglas. Si al dar jaque al rey contrario no hay posible defensa, éste pierde en jaque mate. En el fútbol gana el equipo que más veces mete el balón en la puerta contraria. En ambos juegos ocurre que se hacen presentes las posibilidades implícitas en las reglas del juego, condicionadas por el trazado del campo. Está claro que a jugar se aprende jugando. Hay que entrenarse, hay que familiarizarse con el terreno de juego y saber interpretar las marcas, así como conocer las reglas del juego. Ocurre también que los juegos tienen una terminología propia que se refiere a las incidencias y operaciones concretas que surgen en su desarrollo. Gol, penalti, fuera, falta, enroque, jaque, jaque mate, tablas. Los hechos se hacen palabras para poder conocerlos y manejarlos. Es preciso aprender este lenguaje para saber jugar. Pues bien, un sistema de representación es también un juego. Veamos por qué. El campo de juego es un plano, el papel en el que dibujamos, y cada sistema de representación pone sobre él, antes de empezar el juego, unas marcas que le son propias y que hay que conocer bien para poder jugar bien. Seguimos. ¿Quiénes son los jugadores? La persona, estudiante o profesor, que quiere representar algo en el papel es uno de los jugadores. Y su contrario. Su contrario es el espacio geométrico, misterioso y callado oponente que solo se manifiesta a través de las fichas del juego. Estas fichas son los elementos geométricos, los puntos, las rectas, los planos, las curvas, los sólidos, las superficies. Así como en el fútbol los movimientos de los jugadores se concretan en los de una ficha comodín, que es el balón, así en el juego de las representaciones podemos conocer los elementos geométricos más complejos a partir de sus puntos. Es un curioso juego en el que uno de los jugadores se manifiesta solo a través de sus fichas. Así, saber jugar es hacer que el contrario se manifieste, representar al otro jugador con sus propias fichas. En una palabra, saber manejar los elementos geométricos y las reglas que los rigen, las definiciones, los postulados, los axiomas, los teoremas y corolarios de la geometría euclidiana y de la geometría proyectiva. Pero, ¿quién gana en este juego? Aquel que sea capaz de representar sobre el papel el objeto o la situación geométricos que se le han solicitado. Por último, este juego de las representaciones en sus distintas versiones posee una terminología propia, nomenclatura y notaciones, y unas convenciones gráficas que forman parte del reglamento y que hay que conocer bien para poder jugarlo con soltura. Sirva el sistema diédico como ejemplo para realizar esta comparación con el juego que propongo, pero podemos hacer lo mismo con los demás sistemas de representación. Veamos solo un ejemplo muy sencillo para entender cómo podemos jugar en sistema diédrico. La figura nos muestra un segmento de una recta horizontal que tiene dos pequeños segmentos debajo de sus dos extremos, y un segmento de una recta vertical, perpendicular a la otra, por tanto, cuyos extremos están nombrados como P1 y P2. Aquí tenemos el campo de juego con su única marca, la línea de tierra, y una ficha del juego en una determinada posición, las proyecciones horizontal y vertical del punto. Para entender esta posición del juego, debemos saber interpretar correctamente tanto la marca del campo como la posición de la ficha, para lo cual debemos recurrir al reglamento. Este dice que el plano de representación o plano del cuadro es en realidad un plano doble,
resultado de haber abatido el plano horizontal o el vertical de un diedro rectángulo sobre el plano vertical u horizontal del mismo alrededor de la recta de intersección entre ambos, y que esa única marca en el campo de juego, la recta horizontal que tiene dos pequeños segmentos debajo de sus extremos, representa precisamente la intersección de los dos planos del diedro y se denomina línea de tierra. Que cada elemento del espacio tiene dos proyecciones, una sobre cada uno de los planos del diedro, y que la dirección con la que se proyectan los elementos es ortogonal a cada uno de esos planos. Así podemos restituir mentalmente lo que vemos sobre el plano del papel y su posición en el espacio. Esa posición la vemos aquí, pero desde fuera del sistema. Aquí, por así decirlo, estamos metidos en el sistema. Aquí estamos fuera del sistema. Y este ir y venir de uno a otro es absolutamente conveniente para entender bien lo que estamos representando. Creo que es bueno aprovechar esta figura para aprender unas cuantas cosas. La primera es que los rayos proyectantes del punto P son rectas perpendiculares, cada una a uno de los planos de proyección, y que como tales tienen sus proyecciones. La perpendicular al plano vertical tiene a P2 como proyección vertical, punto que es a la vez su traza vertical o intersección con ese plano. Y como proyección horizontal, la perpendicular por P1 a la línea de tierra. Lo mismo se diría del rayo proyectante sobre el plano horizontal. A su vez, la línea P1, P2 sería las dos trazas confundidas del plano P1, P2. Finalmente, la intersección de este plano con los del diedro daría las líneas de máxima pendiente de estos dos últimos, que forman, como ya sabíamos, un ángulo recto. Naturalmente da lo mismo abatir el plano horizontal sobre el vertical que el vertical sobre el horizontal, pues el resultado es el mismo. En el primer caso será el punto P1 el que gire para situarse por debajo de la línea de tierra. Y en el otro será el punto P2 el que gire para situarse por encima de dicha línea. Pero en ambos casos ese giro se realiza siempre dentro del plano P1, P2, que es perpendicular al eje de giro, la línea de tierra. Dado que en unos textos se hace de una manera y en otros de otra, debemos plantearnos que quizá una de esas maneras resulte más apropiada para unos, mientras que la otra lo resultará para otros. Esto tiene connotaciones didácticas, ya que en un mismo grupo habrá alumnos a quienes resulte más propio uno de esos abatimientos y otros a quienes resulte mejor el otro. Bastará con que el profesor les haga ver esta circunstancia y que tanto él como los alumnos la tengan en cuenta en todo momento, pero optando por una de las dos posibilidades. Yo he decidido que sea el plano horizontal el que se abate sobre el plano vertical, porque la pizarra, sea tradicional o digital, está en posición vertical y así el alumno podrá seguir mejor la explicación. Por tanto, hemos de imaginar el plano horizontal del diedro pasando por la línea de tierra y en posición ortogonal al plano de la pizarra, que será el plano del papel para el alumno. Así que el alumno tiene que estar pasando de la dirección vertical del plano vertical a la posición o sobre la mesa del mismo plano. Después, por cada una de las proyecciones P1 y P2 trazaremos una recta perpendicular al plano en el que están y veremos que ambas rectas se cortan en un punto que es el P, cuyas proyecciones ortogonales sobre el diedro son P1 y P2. Para esto se ve mejor aquí, claro. Ahora vemos que al abatir el plano horizontal sobre el vertical, la proyección horizontal P1 del punto se coloca sobre la prolongación de la vertical por P2, que es siempre perpendicular a la línea de tierra. El plano que contiene a los puntos P1, P2 es un plano perpendicular a la línea de tierra o plano de perfil. Esto nos permite deducir que cuando abatimos un plano sobre otro cualquier punto del primero gira dentro de un plano que es perpendicular al eje de giro, eje que es la recta de intersección entre ambos planos. También podemos ver las líneas de máxima pendiente del plano
horizontal con respecto al vertical o viceversa, por sus intersecciones con el plano de perfil, P1, P2. Y vemos que efectivamente esas rectas forman un ángulo recto, que es el ángulo que forman los dos planos. Y por tanto esas líneas son las líneas de máxima pendiente. Pasamos ahora a hablar del abatimiento con la ayuda de Superman. No recuerdo cómo se dice abatimiento en inglés. No oigo. Debatting? Rebatment, yes. So, rebatment with the help of Superman. Hemos visto cómo al abatir el plano horizontal del diedro, el punto P gira dentro de un plano perpendicular a la línea de tierra, que es el eje de giro. El razonamiento deductivo nos permite decir que cualquier situación geométrica que afecte a los elementos geométricos fundamentales, punto, recta y plano, se produce siempre de la misma manera, independientemente de cómo estén situados dichos elementos en el espacio con respecto al plano del cuadro y a nosotros. Así podemos decir que cuando un punto gira alrededor de una recta, lo hace siempre dentro de un plano perpendicular a dicha recta. Cuando yo explicaba el abatimiento de un plano con el espíritu que siempre me ha guiado de hacer ver con claridad a los estudiantes cómo se producía, bajaba de la tarima, me acercaba a la puerta del aula y les pedía que se fijasen en el centro del ojo de la cerradura como si fuera un punto geométrico, mientras yo la giraba hacia un lado y otro, abriéndola y cerrándola varias veces. Luego les hacía ver que en ese giro la distancia de ese punto, el centro del ojo de la cerradura, al suelo, era siempre la misma. Es decir, que ese punto giraba dentro de un plano paralelo al suelo, por tanto, plano que era perpendicular al eje de giro, que es el eje de la bisagra, que es un eje vertical. Luego les decía que imaginasen que manteniendo la puerta abierta fuéramos capaces de arrancarla con la ayuda de Superman, o si fuésemos Superman, arrancarla con su marco de la pared sin deformarla en absoluto y que la tirásemos por la ventana. Como la puerta caería posiblemente dando vueltas en el aire, girando a un lado y otro sobre sus goznes o eje de giro, hasta quedar finalmente en el suelo, donde quedaría también sin deformación ninguna. Pues bien, en sus evoluciones por el aire, el centro de la cerradura en los giros de la puerta en distintas posiciones durante la caída seguiría girando dentro del plano que lo contiene y que es perpendicular al eje de giro. También, si una vez que hubiese aterrizado en el suelo sin deformarse para nada, alguien hiciese girar la puerta, el punto de la cerradura seguiría girando dentro del mismo plano perpendicular al eje de giro, independientemente de la posición en que la puerta quedase depositada sobre el suelo. Es decir, el abatimiento se produce siempre de la misma forma, independientemente de la posición en que se presente ante nosotros o con respecto al plano del cuadro. Salirse del sistema para dominarlo. To get off of the system to dominate it. Estas figuras que nos sirven para comprender cómo funciona el juego denominado sistema diédrico nos permiten situarnos fuera del sistema, salirnos de él para dominarlo, para entender mejor lo que estamos representando. Nos permite también ver con claridad los cuadrantes en que los planos del diedro dividen al espacio geométrico, como ya quedó dicho. Son importantes las flechas que indican el sentido en que el plano horizontal del diedro gira hasta coincidir con el plano vertical, haciendo del plano del cuadro un plano doble. Las flechas nos hacen ver un antes y un después del movimiento que indican y, por lo tanto, lo que se representa son dos momentos del proceso. Para comprender el final del proceso representado en esta figura, hay que especificar que el observador se debe situar en el primer cuadrante y de frente al plano vertical. Estos esquemas en los que vemos el sistema diédrico desde fuera son en realidad representaciones axonométricas o caballeras cuya ventaja sobre el diédrico es que nos permiten representar de una sola vez las tres dimensiones del espacio.
Advertencia sobre el sistema diédrico directo. Warning about the direct dihedral system. Sabemos que esta modalidad del sistema diédrico llamada directa elimina la línea de tierra al considerar que los planos del diedro pueden ser cualesquiera, siempre que sean ortogonales entre sí, y solo considera las posiciones de los puntos relacionadas entre sí mediante rectas horizontales y verticales que marcan el desplazamiento o alejamiento de un punto respecto al otro en horizontal y la cota en vertical. Coordenadas cartesianas, en definitiva. Yo no explicaría esta modalidad sin antes haberme asegurado de que los alumnos han comprendido a fondo el sistema diédrico tradicional, ya que el espacio geométrico en el método directo puede resultar difícil de comprender al faltarle referencias claras como las que ofrece el método tradicional. Y el estudiante podría sentirse como un astronauta flotando en el espacio, pero sin haber recibido el entrenamiento adecuado para ello. Línea de máxima pendiente entre dos planos. Maximum slope line from of a plane to another. En la figura vemos las líneas de máxima pendiente de un plano con respecto a los dos planos de proyección. Lo acabamos de ver en la figura anterior, pero afiancemos este conocimiento. Lo primero es tener muy claro qué significa línea de máxima pendiente para poder entender esta representación. La definición es muy precisa. Línea de máxima pendiente de un plano con respecto a otro es la que forma con este el mayor ángulo posible. Esto solo se consigue cortando ambos planos por un tercero que sea perpendicular a ambos a la vez, es decir, perpendicular a la recta de intersección de ambos. Por lo tanto, la línea de máxima pendiente de un plano alfa sobre el plano horizontal es la intersección de alfa con un plano que sea perpendicular tanto al plano alfa como al plano horizontal. Es decir, es un plano proyectante sobre el plano horizontal cuya traza horizontal es perpendicular a la traza horizontal del plano alfa y la traza vertical perpendicular a la línea de tierra. Lo mismo podemos decir con respecto a la línea de máxima pendiente con respecto al plano horizontal. Vertical. Para que el alumno entienda lo que es la línea de máxima pendiente, vayamos a una esquina del aula con una escuadra. Una esquina cuyas paredes formen un ángulo recto. Al poner la escuadra en horizontal, veremos que encaja perfectamente con los planos de las paredes. El plano de la escuadra es perpendicular a las dos paredes y a la línea de máxima pendiente, ya que hemos puesto la escuadra en posición horizontal. Por lo tanto, es perpendicular a los dos planos. Y los dos catetos de la escuadra representan las intersecciones del plano de la escuadra con los planos de las paredes. Estas son las líneas de máxima pendiente, efectivamente dan el ángulo recto entre los dos planos. Para darnos cuenta de que cualquier otra posición de la escuadra daría un ángulo menor, elevaríamos hacia arriba o hacia abajo girándola sobre la hipotenusa, sobre los puntos que se apoyan en las paredes, y comprenderíamos que cualquier otro plano daría una intersección menor que la del ángulo recto. Otro tema interesante es el paso de un sistema a otro. To change from a system to another one. Cuando se ha diseñado un objeto en sistema diédrico, planta, alzado y perfiles, y se requiere realizar una vista volumétrica del mismo, ya sea en axonometría o en perspectiva lineal, lo más didáctico es considerar el diedro más el plano de perfil como el triedro de la axonometría y luego aplicarle el coeficiente de reducción o escala gráfica. Si la vista que se requiere obtener es en perspectiva lineal, como es el caso de la figura, lo ideal es situar el plano del cuadro y el punto de vista de la perspectiva en la representación diédrica, lo que nos permite controlar qué vista del objeto vamos a realizar, porque podemos situar el punto de vista donde nos parezca oportuno. Una vez decidido, tomaremos de la representación diédrica los datos necesarios para situarlos sobre el plano del cuadro de la perspectiva.
Si el proceso es al contrario, es decir, si queremos obtener la planta de un objeto en diédrico a partir de la perspectiva, ya sea lineal o axonométrica, habremos de abatir el plano horizontal de estos sistemas para encontrar la forma real de la planta. En axonometría haremos lo mismo con los alzados y en perspectiva lineal llevaremos las alturas al plano del cuadro para luego llevarlas a la proyección vertical del sistema diédrico. Grafismo, nomenclatura y notación. Graphism and Notation. Tenemos por una parte la geometría y la geometría descriptiva y por otra su aplicación a las artes plásticas y al diseño. Obviamente estas aplicaciones han de diferir en su ejecución. No es lo mismo la perspectiva que un pintor traza en su lienzo sobre el que va a pintar un cuadro figurativo o realista que la representación mediante planos del diseño de un objeto o de un interior. Sobre esto último existen normativas dictadas por agencias nacionales, AENOR en España, ASME en los Estados Unidos de América, que regulan las prácticas generales del dibujo, las escalas, el tamaño métrico de la hoja del dibujo y su formato, las convenciones de líneas y letras y las vistas ortográficas y pictóricas de los objetos. Pero antes de estas normas están las que, atendiendo a esos mismos temas, podemos tomar en consideración en la geometría descriptiva. Por lo que yo sé, en España existe una gran diversidad de grafismo, nomenclatura y notación empleadas por textos y profesores en los sistemas de representación. Y sospecho que debe ser lo mismo en los demás países. No es este el momento ni hay tiempo para entrar ahora en este tema, pero sí quiero subrayar su enorme importancia, así como el hecho indiscutible de que existen nomenclaturas y notaciones que son más coherentes y más didácticas que otras. Supongo que tendremos ocasión de ver esto en algunos de los debates. Funciones y usos de los sistemas de representación. Functions and uses of the systems of representation. Lo que interesa en la representación sistematizada es que el objeto representado quede perfectamente definido, en unos casos por su apariencia y en otro por sus medidas. Lo primero tiene que ver con la representación pictórica o plástica y lo segundo con la representación fiel al objeto, a su estructura y a la relación entre sus distintas partes. Así podemos hacer una primera clasificación de los sistemas, pues aunque todos definen el objeto, no todos permiten tomar sus medidas directamente en el dibujo. Unos permiten conocer aspectos o apariencias volumétricos de lo no representado, perspectiva cónica o lineal y perspectivas axonométrica y caballera, mientras que el diédrico no lo permite. Algunos tratadistas denominan sistemas métricos o de medida a los que permiten tomar las medidas del objeto representado directamente, caso del diédrico, y sistemas representativos a los que no permiten esto, pero nos hacen ver las formas y la apariencia de lo representado, caso de la perspectiva lineal. Yo añadiría que las perspectivas axonométricas, tanto la ortogonal como la oblicua, corresponden a las dos clases, ya que aparte de ofrecer una imagen tridimensional y representativa, permiten tomar las medidas de lo representado conociendo el coeficiente de reducción. Se podría decir que los sistemas métricos son los que utilizan la proyección paralela ortogonal, mientras que los representativos utilizan la proyección tanto la central como la paralela oblicua. También en la perspectiva lineal se han planteado métodos para conocer la medida de lo representado, como es el caso de Vignola o el caso de Desarque. Otros tratadistas denominan sistemas analíticos a los que, como el diédrico, ofrecen vistas separadas pero relacionadas del objeto, y sistemas sintéticos a los que ofrecen una vista integrada del mismo, caso de las perspectivas lineal, axonométrica y caballera. Así, el diédrico, que es métrico, es fundamental en el caso de la arquitectura, las ingenierías y el diseño industrial, ya que en estas actividades las medidas exactas son fundamentales. Por esa misma razón se utiliza también el diédrico en el patronaje para el diseño de ropa. Los sistemas no métricos atienden al carácter tridimensional del objeto, matizando unos aspectos u otros en función de las características de cada uno. Por otro lado, la perspectiva lineal frontal concentra mucho el espacio, mientras, por otra parte, la perspectiva lineal frontal concentra mucho el espacio, mientras que la perspectiva lineal oblicua lo abre, como se ve en estas fotografías de arquitectura que nos dan una perspectiva lineal. En la axonometría, el punto de vista es más impersonal.
y parece estar en todas partes. En este grabado japonés es de notar la sutileza con que se definen los tres ejes del espacio. Y tenemos también una perspectiva de este juego llamado Sim City, que presenta una ciudad vista desde el aire y donde parece que el punto de vista está en todas partes, como decía. Esta perspectiva es la axonometría, o su versión caballera, es apropiada para representar objetos de menor tamaño en los que las fugas casi no se aprecian por ser muy cortas las líneas en profundidad, como joyas, cajas o muebles pequeños. Las obras de arte y de diseño como material didáctico. Works of Art and Design as a Didactic Material. Las obras de arte y de diseño son una gran ayuda en la enseñanza de la geometría y de la geometría descriptiva dirigida a los artistas plásticos y a los diseñadores por varias razones. Por una parte, ilustran los distintos usos de los sistemas de representación, así como los distintos casos que se pueden dar en ellos. Incitan al estudiante a conocer y comprender estas materias para poder hacer uso de ellas como han hecho los autores de las obras que se les muestran. Y sirven también para proponer algunos ejercicios de interés para los alumnos. El arte geométrico, así como sus vertientes dinámicas, el constructivismo y el op-art, al que podríamos denominar como la geometría que vibra, nos ofrecen interesantes ejemplos, así como la escultura. Ya hemos visto la diferencia entre la perspectiva frontal y la oblicua, pero interesa ver las diferentes posiciones del punto de vista en altura. Aquí tenemos tres cuadros, el primero muy conocido, la flagelación de Piero della Francesca, donde el punto de vista está muy bajo. En el medio un cuadro de Canaletto, en el cual el punto de vista está a la altura de los personajes, del personaje de pie. Y finalmente un cuadro de Peter Neves, uno de sus famosos interiores de iglesias, que está tomado como desde el coro y entonces representa el espacio de la iglesia desde una altura considerable. También hay ejemplos de axonometría, como en este grabado japonés. Obsérvese la sutileza con que están definidas las direcciones de la perspectiva caballera, del espacio en perspectiva caballera en este caso, que son, digamos, la lámpara que hay en el fondo, la que marca la dirección vertical y las dos horizontales perpendiculares entre sí. La geometría se manifiesta también en el land art. Alguien nos ha proyectado hoy la famosa espiral de Smithson, que es la de la izquierda. El de abajo a la derecha es una construcción hecha en un desierto de Marruecos. En la danza ha habido y sigue habiendo una gran relación entre la geometría y lo que es la propia coreografía. Aquí tenemos una de las bailarinas del famoso ballet triádico de Oskar Schlemmer, que hizo en la Bauhaus, en la cual no solamente el traje que llevaba la bailarina, diseñado por el propio Schlemmer, es una espiral, una superficie en espiral, digamos, sino que también los movimientos de la bailarina iban haciendo espirales sobre el suelo. Tenemos también el famoso icosaedro de Laban, que lo utilizaba para que las bailarinas hicieran diferentes movimientos coreográficos. Abajo a la izquierda tenemos un ballet diseñado por Samuel Beckett, a partir del cuadrado, con 4 personajes, cuyo, digamos, interés era que los personajes se movían o bien alrededor del perímetro del cuadrado o bien en diagonal, pero nunca llegaban a cruzarse, siempre se bordeaban. Y finalmente Bruce Nauman, que también utilizó el cuadrado en una de sus famosas coreografías. El primero lo solía poner en los tiempos en que mi asignatura en la Facultad de Bellas Artes se denominaba perspectiva, era anual y su horario de 3 horas diarias de lunes a viernes. Había tiempo para muchas cosas, entre ellas esta. El enunciado del ejercicio, naturalmente, decía: dada una obra de arte conocida, realizarla desde otro punto de vista
cada uno con la técnica que quisiera, porque yo reunía a los alumnos de las distintas especialidades. En este caso se trataba de un pintor, por cierto, de un buen pintor y con bastante buena concepción del espacio, y fue capaz, digamos, de transformar el punto de vista en las Meninas de Velázquez, añadiéndole además ese comentario jocoso de que aparece Picasso en el papel del aposentador famoso que aparece en las Meninas al fondo, y habiendo sustituido cuadros de los que realmente colgaban de las paredes del Alcázar de Madrid por cuadros del propio Picasso. Y este otro ejemplo lo solía poner a los alumnos del curso de formación del profesorado titulado La representación del espacio, que impartí durante varios años en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Su enunciado decía: con la técnica que cada uno elija representar con la técnica que cada uno elija representar lo que ve el artífice de Durero, u otras veces, como esta, lo que ve su modelo. Huelga decir que estos ejercicios estimulan la percepción espacial y la imaginación del estudiante. Una nota final, final note. Todo lo dicho hasta aquí está muy bien, modestia aparte, y con ello se puede aprender mucha geometría y mucha geometría descriptiva. Pero como dice el gran arquitecto Antonio Fernández Alba, español, nos enfrentamos a los interrogantes de las nuevas escalas. El medio ambiente ya no se edifica como aritmética del canon humano. Habrá que cambiar nuestra percepción, posiblemente más que nuestras teorías, como con insistencia advertían los pintores metafísicos de las vanguardias. Muchas gracias. Y siento mis fallos al darle a la tecla, lo siento mucho.